Vamos a ver un complemento al tema de condicionales. El primero es la asignación de valores. Para asignar un valor, podemos utilizar algo que se conoce en otros lenguajes de programación como el operador ternario. Python tiene una versión del operador ternario, pero es un poco diferente a cómo se usa en otros lenguajes. Podemos utilizar dos opciones. Tenemos esta primera opción que es, se pone un valor que se va a asignar si la condición es verdadera. Luego sigue la palabra if, luego sigue la condición y por último else y el valor que se va a asignar si la condición es falsa. Miren que es un poco diferente al funcionamiento del condicional. If. Tenemos otra opción que nos presenta dos opciones, la opción 1 y la opción 2, y aquí va a ir la condición. Entonces, si es verdadera, se va a asignar este elemento, y si es falsa, se va a asignar la opción 1. Estas dos sintaxis las hablamos porque es posible que la encontremos luego cuando ya estemos reutilizando código que veamos en internet, o si estamos leyendo algún programa, es probable que veamos algo así. Entonces, hablamos de eso para no confundirnos. Hay otro elemento muy importante, se llama el cortocircuito. El cortocircuito aparece cuando usamos los operadores AND, OR, y es por lo siguiente. OR evalúa la condición de la izquierda. Si es verdadera, no se evalúa la de la derecha. Porque recuerden que si tengo un valor verdadero, ya no me importa que tengo a la derecha, siempre va a ser verdadero. Entonces por eso no es necesario evaluar la derecha. Eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver porque puede cambiar el resultado de un programa. Y lo mismo pasa con el AND. Si la condición de la izquierda es falsa, ya no se evalúa la derecha porque ya va a ser falsa. Entonces eso también, eso se llama cortocircuito. No es necesario evaluar el elemento que está a la derecha. También vemos que el OR se puede usar como un operador ternario para asignación. Eso lo vemos ahorita en los ejemplos. Hay una estructura muy popular en los lenguajes de programación que es el switch. El switch es una forma de escribir o reescribir un conjunto de if anidados. Python nos presenta una expresión que se llama el if. Ya la hemos visto un poco, pero vamos a ver ahorita con ejemplos cómo podemos simplificar una estructura con varias expresiones anidadas. Y recuerde que incluso podríamos anidar varios if, pero hay que tener en cuenta la indentación. Para practicar los conceptos antes vistos, voy a introducir acá una opción de impresión que nos va a ser útil, y es que cuando tenemos un print podemos usar una opción que es agregar aquí una F y las comillas, y aquí pongo el valor y entre llaves pongo la expresión que quiero imprimir. Entonces esa expresión va a ser una variable. Entonces valor igual a, digamos, 5. Entonces esta es una forma de imprimir. Vamos a probar con este valor el operador ternario. Entonces digamos, yo quiero, vamos aquí un saludo, buenos, buen día o buena noche. Entonces si yo pongo aquí día, if, recuerden, la condición si es verdadera va a aparecer día, entonces digamos true. Y el else va a ser noche. Entonces el valor, guardamos, va a decir buen día, porque la expresión es true, entonces se asignó ese valor. Si es false, se asigna, se asigna noche. Recuerden que esto también puede ser una expresión que es verdadera o falsa. Entonces 5 mayor que 7. Entonces aquí me va a dar buena noche porque esta expresión es falsa. Entonces esa es la primera versión del operador ternario. También la podríamos usar, podemos comentar esta línea, control shift 7. Voy a usar valor, va a ser igual
paréntesis, día, coma, noche, y entre corchetes pongo la expresión true. Si es true, miren que en true se asigna este valor. Entonces ya de pronto ahí es un poco diferente, y esto pues lo ideal es irse por uno o por el otro. Eso tiene como una lógica inversa. Uno supondría que primero se va a ejecutar día, pero en realidad en true se ejecuta es noche. Si yo pongo false, vamos a ver que se ejecuta día. Y recuerden que eso también puede ser un valor 7 mayor que 21. Entonces evalúa como falso y ahí tenemos el valor. Ahora vamos a ver los cortocircuitos. El cortocircuito, voy a aprovechar este imprimir para hacer lo siguiente. Recuerden que cuando tenemos una cadena, la cadena vacía es falsa, pero una cadena, al menos con un elemento, va a ser verdadera. ¿Por qué lo recuerdo? Porque vamos a hacer lo siguiente. Yo podría hacer if print y aquí vuelvo a imprimir algo. O incluso si yo no quiero imprimir nada, puedo poner pass. Pass es, digamos, como una opción para que me compile sin necesidad de tener aquí una sentencia. Y aquí en valor, pongámosle funciona. No podemos perder de vista que el condicionar me va a evaluar aquí una condición y que Python evalúa como verdadero una cadena con elementos en ella. Entonces aquí tendríamos esto funciona. Para borrar aquí abajo podemos presionar control L y eso nos refresca la terminal. Le damos play y miren que funciona. Esto funciona, es decir, medio verdadero. Si ponemos aquí una expresión verdadera, true, y ponemos AND, aquí vamos a tener el cortocircuito, porque si es true, en este caso el true tiene que evaluar la otra expresión. Entonces vamos a ver que me va a imprimir lo mismo. Esto funciona. Vamos a darle play. Esto funciona. Pero si esto vale false, esta condición de acá vale false, ya no me va a imprimir nada. Entonces vean que el cortocircuito no evalúa ese valor. ¿Por qué lo estamos viendo de esta forma? Porque a veces cuando tenemos aquí una condición, digamos 5 mayor que 7, y guardamos, pues no es tan relevante lo que pasa acá. Pero si esto vale true, pues como no tenemos una salida, no estamos haciendo nada con lo que está a la derecha, pues no vemos como la diferencia. Porque aquí pues no ejecutamos nada. Pero en el caso de la impresión, así sea un print genérico, vamos a ver que sí es relevante. Si yo pongo true o si pongo false. Entonces eso se conoce como cortocircuito. Unas veces se llama y otras veces no se llama. Es por la forma como se está evaluando la condición con el operador AND. Si ponemos OR, es diferente. Porque el OR, ¿qué hace? Si la primera expresión es verdadera, no importa que tenga aquí, va a ser verdadera. Si es falsa, sí importa acá porque si es falsa, daría falso. Si es verdadero, daría verdadero. Entonces en falso se va a ejecutar. Entonces vamos a poner valor acá. Ahí funciona. Control L para borrar la interfaz. Vamos a poner true. Y en true ya no se ejecuta. Ahí tenemos la evidencia del cortocircuito. Comentamos esto y ahora vamos a ver cómo podemos hacer con esta expresión anterior un operador ternario. Sería valor igual. Bueno, el valor va a ser none, es decir, nada. Y yo quiero asignarle eso a una variable, digamos un mensaje. Entonces si hay valor or error. Por operador ternario, si esto es falso, me va a ejecutar
ese elemento, entonces se asigna este valor. Y si esto es verdadero, queda este valor. Entonces vamos a imprimir print msg play. Tenemos, esto es falso, entonces se asignó el error. Si esto es división por cero y ejecutamos, ya ejecuta este valor. Nuevamente por cortocircuito. Pero vean que funciona como un operador ternario, abreviado. Luego ya vamos a ver el tema de los if anidados. Digamos, yo tengo un valor que es día, lo voy a poner en none. Recuerden, el none es para asignarlo la expresión con un valor. Yo podría hacer if día es igual a lunes. Después puedo hacer otra vez, bueno, aquí imprimo algo, digamos el primer día de la semana. Luego podríamos hacer otro if día igual a martes, entre comillas. No se les olvide los dos puntos. Cuando le doy enter, inmediatamente me está tabulando, me está creando la indentación, que es tan importante. Entonces aquí tenemos segundo día. Y acá, cuando terminamos este, puedo ponerle un else o puedo ponerle un else acá. Entonces print día no encontrado. Entonces miren que esta anotación se empieza a volver un poco difícil de leer porque cada vez que agrego una nueva condición tengo que ir tabulando. Entonces se vuelve algo que se conoce como el infierno de la indentación. En algunos lenguajes se ven así porque empiezo a llevar y a crecer hacia adentro. Entonces a veces es difícil de leer dependiendo de cuántas condiciones tengamos. Vamos a ver cómo funciona. Día no encontrado. Si yo le pongo acá martes, día no encontrado. ¿Por qué? Porque tendría que ser día, lunes, else, dos puntos. Aquí podría volver a poner if, día, y este sería el else de ese. Entonces también miren que se vuelve un poco más complejo de interpretar. Si yo quiero agregar otro elemento, entonces lo podría poner aquí. Él revisa si es martes, si no, entonces aquí pregunto si es miércoles. Vamos a ver, control L acá abajo, play, segundo día, y ya entramos por el segundo día. Pero si queremos agregar miércoles, venimos acá en el else, if día igual a miércoles. Entonces acá tenemos que poner el para miércoles, tercer día, y else. Y aquí no se les olvide tabular. Si yo lo dejo así, vamos a ver qué pasa. Error, ¿cierto? Tenemos que tabular. Miren cómo se va viendo la lógica. Control L acá abajo, play. Llegué al segundo día porque aquí estaba el martes. Entonces miércoles y entra el tercer día. Para evitar esta sintaxis que, como ven, los if anidados sirven, pero va a llegar un momento en que vamos a tener muchos niveles. Esto sigue creciendo hacia la derecha. Lo que podríamos hacer es día lunes y hacemos una abreviación acá que es elif. Martes, listo. Elif, y ponemos la condición que sigue. Días miércoles. Podemos cerrar aquí con un solo else, es decir, este de acá. Y miren que mejora la legibilidad. Si agrego un nuevo día, pongo acá, copio, pego, jueves,
cuarto día, digámoslo así, control L acá, play, tercer día, jueves, cuarto día, y none, día no encontrado.